Que el Señor le bendiga abundantemente en este nuevo día. Bendigo su vida, bendigo su familia, bendigo su matrimonio, bendigo su trabajo. Bendecimos este país porque Dios nos ha levantado para hacer sal. Dios nos ha levantado para hacer luz. Y por eso bendecimos esta nación que nos ha permitido Dios nacer en esta tierra. Así que le pedimos al Señor y al Espíritu Santo que trace esta palabra al corazón de cada uno de ustedes. Hoy, que es un día muy especial, una semana, un mes, Dios quiere que todos los días, los 365 días del año, sean días maravillosos, sean días de poder, días donde nosotros podamos ver sus misericordias cada mañana. Hoy hay un mensaje a tu corazón. Hoy vamos a hablar de una manera general, tocando algunos puntos del propósito de la encarnación del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Estamos conmemorando este mes y estamos nosotros celebrando, los cristianos, el nacimiento de Cristo de hace más de 2000 años. Pero lo más importante para nosotros es que nosotros mismos somos un pesebre, porque ya Cristo ha nacido en nuestros corazones, para que podamos ser testimonio, para que podamos ser luz, para que podamos ser de bendición. Así que en el nombre de Jesús presentemos nuestras acciones de gracias y nuestras peticiones en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias porque tú nos permites una vez más poder acercarnos a ti. Gracias por la vida, gracias por los matrimonios, por la familia, gracias por la institución. Gracias, Padre, por cada uno de tus hijos que nos escuchan en los 4 puntos cardinales de este país. Donde quiera que se encuentre un hombre, una mujer uniformada, los bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, este país y damos gracias, Señor, porque tú, Padre amado, son nuevas, Señor, tus misericordias. Y tu palabra dice que tú suples cada una de nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Sabemos, Señor, que tú das más abundantemente de lo que nosotros pedimos y anhelamos. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, presentamos este tiempo para que en todo seas tú glorificado, porque ese es el propósito, Señor. Que menguemos nosotros los predicadores, pero que crezcas tú, porque tú eres, Señor y el Salvador del mundo. Gracias, Dios, por la unción, por la gracia. Gracias, Dios, porque tú, Padre Santo, estás en este momento escuchando a tus hijos y recibiendo sus peticiones. En tu nombre, Padre, iniciamos en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy vamos a hablar del propósito de la encarnación del Hijo de Dios. Para nosotros es honroso, como predicadores con pies de barro, poder proclamar la excelsa y gloriosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el Cordero. Jesucristo es el centro de la creación y todo depende de Él. Él es el creador y sustentador. El que vino a ser nuestro Salvador también es nuestro Redentor. Y quien vendrá a ser también nuestro galardonador. Es en definitiva nuestro Señor Jesucristo, el Cristo, el Hijo de Dios, que ha traído a nuestras vidas muchas bendiciones. En Isaías capítulo 9, versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hoy, en esta oportunidad, no voy a hablar específicamente de las necesidades que cada uno de nosotros tengamos. No vamos a hablar sobre las promesas de Dios, sino que vamos a dar a conocerlo a Él. Él que es el centro. La palabra de Dios dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Muchas veces nosotros nos vamos por las ramas y no vamos a la raíz.
Porque si nosotros verdaderamente logramos ser instrumentos de Dios para la vida de cada uno de ustedes y poderlo llevar a esa relación con Dios, que sabemos que es producto de la palabra y obra del Espíritu Santo, todo lo demás que ustedes necesiten y que yo necesite van a ser añadidos. La pregunta es, ¿quién es Jesús? ¿Qué ha hecho y hará nuestro Señor Jesucristo? No hay nada que preocupe más al diablo, a ese padre de mentira, que extraviar y confundir a las personas con respecto a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice en el libro de los Gálatas capítulo 4 versículo 4: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, aquella promesa de más de 700 años, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es necesario y preciso hablar del pacto de la redención del Dios Trino, llevado a cabo muchísimo tiempo antes de su primer venida a este mundo. Es bueno e importante resaltar que el Dios Padre es el que diseña el plan de la redención, de la creación. Lo inicia e impulsa, y lo hace sobre el fundamento de enviar y dar a su Hijo. El originador, el arquitecto de ese plan es nuestro Dios Todopoderoso. Nuestro Señor Jesucristo cumple y ejecuta a la perfección la redención al venir a este mundo, humillándose, haciéndose como nosotros, semejante a un esclavo, para pagar la deuda contraria y adversa de toda la humanidad, no solamente de nuestros pecados. Por eso es importante que abordemos este tema sobre el propósito de la encarnación del Hijo de Dios. Sé que todavía para muchos no ha llegado la fecha, no ha llegado el día, pero para nosotros los cristianos es necesario recordar y saber más de nuestro Señor y Salvador. Hablamos del plan perfecto del Padre y hablamos que en quien lo vino a cumplir fue nuestro Señor Jesucristo. Pero también el Espíritu Santo, la segunda persona de la Trinidad, aplica esa redención de nuestro Señor Jesucristo a nosotros, su pueblo, a nosotros los creyentes, haciéndola real en nosotros, a la vez que nos va haciendo más semejantes al Hijo. De forma gradual y constante nos lleva al perfeccionamiento de la santidad. Este maravilloso plan puede verse en el primer capítulo de Efesios, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Hoy lo vamos a leer y yo quiero que lo escuche, amado hermano, porque como digo, yo sé que tanto como yo, usted tiene necesidad. Tal vez tenemos a un familiar enfermo, tal vez tenemos una necesidad material, una situación espiritual no resuelta, tal vez hay algún conflicto en nuestras vidas. Pero cuando usted conoce quién es Jesucristo, cuando usted sabe quién es su Señor, cuando usted realmente se le abren los ojos espirituales y puede ver en Él la esperanza y todo lo que Él ha venido a hacer por nosotros, no nos quedarían dudas de que todo lo que nosotros nos pueda estar pasando, todo eso tiene esperanza, todo eso tiene una respuesta. Efesios capítulo 3 en adelante, capítulo 1, versículo 3 en adelante dice: bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia,
que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación y cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme a su propósito, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Déjeme decirle, amado hermano, en esta oportunidad, nadie puede venir al Hijo excepto por la obra del Espíritu Santo. Y nadie puede venir al Padre excepto por la obra del Hijo. Nosotros sabemos que en Él nosotros tenemos el acceso al Padre, porque Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el puente. Él es el que pudo reconciliarnos con Dios, para que en esta mañana nosotros podamos estar ya celebrando como pesebres de Dios, porque ya nació en nuestros corazones, porque cada día Dios, cada día quiere mirarnos como sus hijos, tenernos como sus hijos. No que andemos como pródigos, sino que gracias al Espíritu Santo nosotros podamos estar siempre bajo su amparo y bajo su misericordia. El misterio de nuestro Señor Jesucristo, el cual comienza en su descenso, porque del cielo vino a la tierra, dejando su hogar lleno de gloria para venir a este mundo por medio de la encarnación en un ser llamado Jesús, hombre, haciéndose carne, dando inicio a una humillación. Aunque sabemos que Él fue el que dio un paso al frente para humillarse a sí mismo, dice la palabra, tomando forma de hombre. Ese es el Cristo que tú celebras, ese es el Cristo que tú recuerdas, ese es el Cristo que tú adoras y que tú alabas. Del cielo a la tierra vino nuestro Señor Jesucristo, utilizando un vientre, utilizando una matriz, siendo pleno y completamente Dios. Hace poco más de 2000 años tomó forma de carne y habitó entre nosotros. Hay un predicador famoso que dice, Spurgeon, decía: maravíllate con este misterio. El infinito se convirtió en un bebé, porque nuestro Dios es un Dios infinito, poderoso. No hay nadie que se pueda comparar a Él. Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10 dice: por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es sino también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Sabemos nosotros que cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra y se encarnó en un bebé, en un ser humano, en el vientre de la Virgen María, nosotros debemos de saber de que ese momento glorioso de la encarnación, lo más importante, como dijo alguien, no fue precisamente ese nacimiento, sino que el Dios, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó en Él y vino a convertirse en nuestro Salvador, y vino a convertirse en nuestro libertador, el que nos perdona de pecados y el que nos acerca al Padre, el que nos reconcilia con Él. Por eso el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios,
y el Verbo era Dios. El Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendito sea Jesús. Hoy estamos iniciando con una serie de temas sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo no debe ser tomado para un día nada más, para una semana, para un mes, sino que Él quiere ser parte de nuestra vida todos los días. Él quiere estar con nosotros. Él quiere tener misericordia. Él quiere que el gozo, que la paz, que la bendición por la cual Él vino, nosotros la disfrutemos y la gocemos. Creo que es tiempo de darle gracias a Dios, porque a la medida que seamos más agradecidos con Él, vamos a ser más bendecidos. Por eso, en esta oportunidad, amados hermanos, el nacimiento de Cristo se trata del acontecimiento más importante de la historia de la humanidad, ya planeado desde antes de la fundación del mundo, profetizado en la primera promesa, aún en el jardín del Edén, inmediatamente después de que el hombre, Adán y Eva, cayeron. En Génesis capítulo 3, versículo 15 lo podemos leer. Y por medio de Abraham, de Isaac y de Jacob, y de Judá y de David, esa promesa se viene trasladando. Y hoy nosotros disfrutamos de ese Cristo, que ciertamente nació en un pesebre hace más de 2000 años, pero ahora vive y ahora ha nacido en nuestros corazones. Este es un tiempo de gloria, ese es un tiempo de bendición. Por eso podemos darles a conocer a ustedes que el nacimiento de Cristo, si hubiese sido de unas personas comunes como nosotros, Él hubiera nacido con la herencia de nuestros primeros padres, con la herencia del pecado original. Pero hoy nosotros sabemos que Jesucristo es obra del Espíritu Santo, que solamente prestó un vientre para venir a la vida. La única forma de evitar y prevenir de haber nacido de la genealogía de Adán y Eva era a través de una intervención divina llevada por Dios a través del Espíritu Santo. Fue una obra entera de Dios, al igual que la salvación que nosotros gozamos. Aquí aquel que es más grande que todo el universo se convierte en un embrión, en un feto, siendo el que sostiene todo el mundo. Pero llegó el tiempo de la culminación del plan redentor de Dios en la gloria o en la gloriosa manifestación de su Hijo. Isaías lo dice de esta manera. En Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Es este el Cristo que nosotros celebramos y conmemoramos todos los días de nuestra vida? Hoy muchas veces hay muchos que critican, pero tampoco han experimentado a ese Cristo glorioso. Tampoco disfrutan de que ya Cristo mora en su corazón y que les ha dado nueva vida y que nos ha dado una nueva oportunidad y que nos ha hecho de nuevo. Hoy nosotros glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nosotros glorificamos la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. El hombre cayó y contrajo una gran deuda infinita, y nadie de la humanidad podía pagar tal deuda infinita, a pesar de que estaba obligado a ello, porque nosotros éramos los que debíamos de pagar por nuestros propios pecados y por nuestras propias iniquidades. Por eso Dios, el infinito, tenía que convertirse en hombre. Tenía que ser enviado para identificarse con nosotros. No era un hombre normal, era el perfecto hombre delante del perfecto Dios. A pagar un perfecto sacrificio, que era lo mínimo, que era el equivalente a la gran deuda que nosotros teníamos delante del Padre. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo.
Gózate con ese Cristo, lleno de misericordia. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, es el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el niño que se encarnó hace más de 2000 años. El Todopoderoso se humilló, haciéndose vulnerable y frágil. El Señor del cielo va a convertirse en un siervo en la tierra, porque a eso vino, a ser servidor. Hoy nosotros estamos llamados a ser servidores de Dios. Estamos llamados a ser siervos, porque eso es lo que significa la palabra siervo, es servidor. Que nosotros podamos glorificar a Dios y exaltar a Dios, pero también mostrando la misericordia que hemos recibido, el perdón que hemos recibido, la paz que hemos recibido, la bendición que tenemos, podamos compartírsela a los demás. Si Jesucristo no hubiese sido realmente un hombre, no habría podido presentar o representarnos a nosotros los hombres caídos en el juicio de Dios, quien tuvo como escenario principal no un banco de madera en una corte, sino una cruz de madera en un monte, el monte Calvario. A él no lo juzgaron solamente en aquel lugar cuando decidían entre él y Barrabás, sino que delante de Dios era el juicio más duro, porque ahí era donde se iba a pagar el precio por nuestros pecados. Jesucristo tuvo un propósito en su encarnación. No estoy hablando de reencarnación, sino de encarnación, es decir, tomando forma de hombre, tomando un cuerpo para poder presentarse delante de Dios a favor de todos nosotros. De no ser realmente Dios ese Cristo hombre, su sacrificio expiatorio no tendría tal valor de poder decir que Él ha muerto por nuestros pecados. Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Él es el que nos sacó de esa esclavitud. Él es el que pagó el precio por nosotros. Y no solamente por nosotros, sino también por todo el mundo. En Primera de Juan capítulo 2, versículo 2, dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. En definitiva, mis amados hermanos, Él debía ser Dios para que la satisfacción estuviera a la altura de la ofensa, a la altura de la deuda. Nadie más podía pagar el precio por nuestros pecados. Por eso, hoy es más que un tiempo, más que una fecha. Si la demanda de Dios es que todos los días nosotros le glorifiquemos y le exaltemos, y que vivamos una vida cristiana acorde a su voluntad, acorde a su palabra. Jesucristo se vació de su gloria, de sus privilegios, de su posición exaltada, permitiendo que en su encarnación su posición exaltada y divina fueron sometidas a la hostilidad, a la bajeza, a la vergüenza y humillación propia de la humanidad. Eso lo pasó Él por amor a nosotros. Ese hombre que con gallardía, el hombre perfecto, el Hijo de Dios, que era Dios, que vino al mundo para salvarnos y para bendecirnos. A Él glorifiquemos. Él no tiene comparación. Por eso podemos decir que en este suceso Dios encarnado, haciéndose hombre semejante a nosotros, dividió la historia en un antes y un después. Y iba a dividir a la humanidad en reconciliados y en condenados. Amados hermanos, en esta oportunidad hemos estado hablando
del propósito de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. De que ese Dios divino, la segunda persona de la Trinidad, la segunda persona del Dios Trino, vino a esta tierra para pagar el precio por nuestros pecados. El hombre perfecto ante el Dios perfecto. La obra perfecta que se necesitaba para que nosotros pudiésemos ser restaurados. Hoy te he hablado de Cristo. Hoy te invito a que le exaltes y a que le glorifiques. Que no solamente esperes un día, que no esperes solamente una hora, sino que ya podemos comenzar a glorificar y a exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien le damos honor y gloria. Amados hermanos, en el nombre de Jesús, yo te invito para que con tu familia, en tu matrimonio, seamos agradecidos delante de Él. Que el trabajo que nos ha dado, que los sueños y las metas y los anhelos que Dios ha permitido que alcancemos y los que tenemos para el futuro, gracias a Él se abre un mundo de probabilidades de poderlos alcanzar. Porque gracias a Él nosotros somos más que vencedores. Porque gracias a Él todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque gracias a Él, dice la palabra, que todo lo podemos realizar. Porque separados de Él nada podemos hacer. Así que démosle gracias a Dios. Vamos a tocar el propósito de la encarnación del Señor en una segunda parte. Porque el Señor tiene más para revelarnos, para decirnos que Él no es, que no lo debemos de confundir, que no lo debemos de comparar, que no debe ser un pretexto para libertinaje. El mejor regalo para el ser humano de hace más de 2000 años fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Alabémosle y glorifiquémosle en nuestros corazones, y no de labios, sino de corazón, porque Él lo ha hecho todo para nuestra bendición. Señor, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias como pueblo cristiano. Hoy te damos gracias por este país. Gracias, Dios, porque la fe ha venido, Señor, a esta tierra. Gracias porque has tenido misericordia. Tu palabra dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Gracias, Dios, porque tú tienes promesas para tu pueblo. Gracias, Dios, porque tú veniste para salvarnos. Tú veniste para limpiarnos de nuestros pecados, para reconciliarnos con el Padre. Gracias, Dios, porque no te quedaste, Señor, en esa deidad, en esa divinidad, sino que viniste a la tierra a tomar forma de hombre para pagar el precio por nosotros. Hoy nos compraste en la cruz del Calvario, y por eso glorificamos desde el día, Señor, que te introdujiste, Señor, a esta tierra, como el día también de tu ascensión. Señor, hace más de 2000 años vino el descenso, pero hoy también celebramos tu ascensión, tu glorificación. Gracias, Jesús. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias por nuestras vidas. Gracias por lo que viene, Señor, porque lo que viene es bueno, porque el bien y la misericordia tuya nos seguirán todos los días. Gracias, Señor. Gracias por haber decidido venir por nosotros, por haber decidido venir a morir por nosotros, por tomar nuestro lugar, por pagar el precio de nuestra redención. Y hoy nosotros como pueblo, desde ya te adoramos y te glorificamos. Y no queremos hacerlo solo un día, queremos hacerlo todos los días de nuestra vida. Que aunque el enemigo, Señor, venga, se levante y quiera, Señor, callar nuestros labios, nosotros te glorificamos y te exaltamos, porque tú has sido bueno. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo a tus hijos en todas sus necesidades. Bendigo a la institución, al servicio de capellanía militar y a nuestras congregaciones, Señor. Gracias, Dios, por tus hijos y tus criaturas.
en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y sigamos nosotros como pesebres de ese Cristo que nació en nuestros corazones. Algunos fue ayer, antier, hace un mes, hace 5 años, hace 10 años. Pero Dios nos demanda a que todos los días celebremos y glorifiquemos su nombre. Que el Señor les bendiga.